Bueno, buen día para todos, espero que pues estén muy bien. Este video va a ser una grabación de una parte del curso que pues no hemos abordado aún y que bueno pues quiero hacer toda esta parte de longitud de arco en curvas parametrizadas en RN pues para poder solventar ahí la parte que nos está faltando de esta última parte del curso. Entonces, la idea de esta sesión que pues estoy grabando es resolver pues esta parte de longitud de arco, recordar básicamente pues lo que hemos venido usando durante cálculo 2 y pues bueno, hacer como la introducción del cálculo de la longitud de arco, una curva parametrizada y pues digamos pues así como cerrar toda la parte de curvas parametrizadas, al menos pues en esta primera parte del curso. Luego volveremos a retomar todo esto, ya lo retomaremos pues cuando ya hayamos definido qué es una función de varias variables y a partir pues de esa definición la idea es empezar pues a reconstruir todo. Bueno, tengo aquí un detalle, es que bueno, la tablet pues no me está escribiendo, entonces pues bueno, me toca digamos que ahí como irle mostrando las cuentas a mano, tal vez de pronto pues tengamos que hacer una cuenta en algún software, pero entonces pues la idea de la presentación pues es como darles como hacerles ver qué es lo que queremos entender cuando hablamos de longitud de arco en curvas parametrizadas. En esa idea, la agenda es, pues bueno, hablar de la teoría, hablar de la hélice circular, un ejercicio, un problema que trabajamos el primer día de clase, calcular la longitud de esa curva. Y luego, bueno, hay un caso que pues sí necesitamos hacer unas cuenticas aparte, o bueno, más que hacer las cuentas, porque las cuentas ya están hechas, es como entender de dónde salieron esas cuentas. Y pues bueno, digamos, pues vamos a ver unos 2, 3 ejemplos y finalizamos con pues cuando ese proceso falla y pues bueno, qué digamos que podemos hacer ahí. Entonces, pues bueno, empecemos con la teoría y digamos pues dar el proceso de los 4 pasos. Si han visto el problemario, pues se han dado cuenta de que, digamos, la mayoría de problemas pues vienen como en esa forma, ¿no? De hablar de qué debemos hacer primero, luego qué hacemos, luego qué hacemos, luego qué hacemos, como para hacer como una estructura de cómo resolver los problemas que están planteados. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que queremos medir? Entonces, nosotros lo que queremos medir es la longitud de una curva. ¿Qué significa medir la longitud de una curva? Medir la longitud de una curva es medir la distancia recorrida siguiendo la forma exacta de la curva. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el caso de la hélice, desde el punto donde inicia, que es digamos 0, 0, 0, hasta que llega al último punto de la hélice, la idea es saber cuánto se recorrió. ¿Cuánto? ¿En qué longitud se recorrió? Claro, en términos pues de la unidad de medida que estamos mirando, ¿sí? Entonces, para eso nosotros podemos establecer unas fórmulas a partir de la parametrización de la curva. Entonces, esa es la idea, eso es lo que queremos hacer. Y la idea es aproximarla con algo que se llama una poligonal. ¿Qué es una poligonal? Una poligonal es segmentos de curva, entonces digamos, vamos tomando 2 puntos en la curva, vamos tomando punticos y vamos midiendo los segmentos que definen esos puntos. Y luego de eso, pues claro, entre más segmentos usemos, mejor se ajusta la poligonal a la curva. Y a partir de ahí, pues la longitud de arco es el límite de esas longitudes poligonales cuando hacemos que el segmento sea pequeño. Entonces, aquí tenemos la curva. Entonces, por ejemplo, observen, no sé, creo que el clic se alcanza a ver, observen que la parte azul son las curvas, o sea, la parte azul es la curva, y vea, vamos haciendo segmentos pequeños, entonces vamos a ir midiendo estos segmentos pequeños, entonces vamos midiendo poco a poco esos segmentos, y vamos haciendo la medida, y vamos haciendo que la cantidad de segmentos que tomemos pues tienda al infinito.
Entonces vamos haciendo esos segmentos cada vez más pequeños y de esa manera pues obtenemos la longitud de la curva. Eso se puede hacer muy bien usando, o lo podemos observar, vamos a ver la siguiente animación para que observemos qué es lo que ocurre. Entonces regáleme acá, bueno, mire, por ejemplo, tenemos esta curva que está acá. La longitud real de la curva, en este momento tenemos dos segmentos, ¿no? Entonces la longitud real de la curva cuando tomamos el límite es 793.48, pero mire que si tomamos la longitud de esas dos poligonales nos da 784.35. Pero vea, cuando yo empiezo a aumentar el número de segmentos que estoy poniendo sobre esa curva, mire que cada vez se aproxima mejor. Mire, observemos aquí a la derecha la diferencia. Entre más segmentos yo ponga, pues más fiel es la medida que yo tengo a la curva. Vea cómo va bajando la diferencia, ¿sí? Entonces la idea de la longitud de arco es eso, o sea, ir definiendo infinitos segmentos. Claro que nosotros pues no podemos hacer infinitos segmentos, ¿no? Pero de todas maneras, entre más segmentos tomemos, pues observe que más se va a parecer la curva a la cantidad de segmentos que voy teniendo. Entonces esa es la idea, hacer una aproximación poligonal a la curva que tenemos. ¿Listo? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, esto pues lo definimos formalmente de la siguiente manera. Entonces, definamos RT como la función vectorial que está ahí, pues entonces donde xt, yt, zt son las funciones componentes. Bueno, nosotros lo manejamos FGH, pero pues es simplemente un cambio de notación. Ojo con esto, la derivada tiene que ser continua en el intervalo. ¿Por qué? Porque necesitamos que la curva sea suave. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, aquí y esta imagen que tengo acá me sirve para explicar eso. La curva, la punteada, esa curva punteada funciona como una curva, esa curva es suave, la que está punteada. Pero la de la poligonal no es suave, porque aquí tenemos un pico. Acá la derivada de la función no existe. Entonces, como la derivada de la función no existe, yo no puedo hacer el cálculo de la longitud de arco. ¿Listo? Eso significa que lo que yo quiero medir, yo tengo que medirlo sobre la curva suave y la derivada tiene que existir. ¿Listo? Esa es la primera parte de la definición. Y la longitud de arco en R3 la podemos medir de la siguiente manera. L será igual a la integral desde A hasta B. Recuerde que el proceso de integración, ¿qué es? El proceso de integración es natural, se deriva naturalmente de la derivada. Y el proceso de integración es exactamente lo mismo que el proceso de derivada. O sea, que si yo quiero calcular la integral de una función polinomial, si quieren un momento por acá y miramos en el documento, por acá problemario, si miramos acá el documento, el proceso de integración, funciones vectoriales, integral de una función vectorial, observe que el proceso de integración es totalmente natural o se deriva naturalmente del proceso de como el proceso de derivada, ¿sí? Entonces, si yo tengo que una función vectorial RT es continua, su integral indefinida, pues se calcula normal como el proceso de integración que nosotros ya conocemos. ¿Listo? Voy a resolver esto en la próxima clase. Pues bueno, voy a hacer un ejemplo de esto, voy a resolver un ejemplo acá interesante que hay de cinemática. Pero entonces la idea de calcular la integral de una función vectorial es calcular la integral de las funciones componente. ¿Listo? Entonces esto se maneja de la misma manera como veníamos haciendo en cálculo. Entonces bueno, esto sí pues lo voy a explicar más de manera más detallada en clase. Pero el proceso es exactamente el mismo que como se hizo con derivadas, o sea, es calcular la integral de cada función componente y pues eso me da un vector. ¿Listo? Entonces ahí no hay ningún inconveniente. Pero observe que esta integral se convierte en una integral de una variable. ¿Por qué? Porque
Esto que está acá, note que ya son sumas y este proceso o esta norma en términos de t es una función de una variable. Entonces, el cálculo de la longitud de arco en realidad es el cálculo de una integral en una variable. ¿Listo? En R2 pasa exactamente lo mismo, o sea, digamos, lo que yo tenía en R3, aquí se cumple en R2 de la misma manera. Y entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que es hacer exactamente el mismo cálculo, o sea, esto es una función de una variable. ¿Listo? Recuerde que nosotros pues lo dijimos terminando la clase, la norma de R' de t es la rapidez. Entonces, la norma de esto, o lo que estamos haciendo, pues es rapidez por tiempo y pues se integra sobre todo el recorrido. ¿Qué pasó en cálculo 2? En cálculo 2 nosotros ya habíamos definido esto, que si la curva es la gráfica de y igual a f de x, la fórmula es esta. Y esa fórmula usted ya la conoce, ¿sí? O sea, eso ya usted ya lo conocía. Entonces, la idea es extender el proceso que habíamos hecho de la longitud de curva en cálculo 2, que era pues con esta derivada, pues hacerlo acá. Esa es la idea, esa es la extensión. ¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo se hace para calcular la longitud de curva efectivamente, o la longitud de arco en una función vectorial? Pues es más o menos lo mismo que hemos hecho durante estas dos clases. Identificar la función vectorial, o sea, parametrizar la curva y el intervalo donde queremos calcular la longitud de esa curva. Calculamos esa derivada y luego calculamos la norma de esa derivada. Y hacemos la integral. Esta integral, lo que le digo, es una integral en una variable. Entonces este proceso es muy fácil. Por ejemplo, recordemos el de la hélice. Recordemos que este pues fue el primer ejemplo que hicimos de una función vectorial donde teníamos que la primera componente era coseno, la segunda seno y la otra componente era t, donde t va de 0 a 2pi. Nosotros hicimos la gráfica de esta curva. Y entonces, bueno, en la gráfica que hicimos de esa curva, la idea es pues ver cuánto fue la longitud que se recorrió sobre esa curva cuando t va de 0 a 2pi. Esa es la idea. Entonces, vamos a resolver de acuerdo al algoritmo que teníamos. Entonces, primero hay que parametrizar, luego hay que calcular la derivada, luego hay que calcular esa magnitud y luego se integra. Entonces, esta derivada nosotros es muy fácil de calcular, que es pues la derivada del coseno menos seno, la derivada del seno es coseno y la derivada de t es 1. Entonces esta es la derivada, esta que está acá pues es la derivada de la función. Luego calculamos la norma de R' de t. Entonces acuérdense que la norma es tomar cada función, bueno, cada componente, elevarla al cuadrado y sumar. Eso nos genera esto que está acá. Claro, esto me queda, el menos se va, porque pues esto está al cuadrado, pues entonces esto queda seno cuadrado más coseno cuadrado de t, y esto es algo que hemos venido haciendo toda la vida, entonces pues seno cuadrado más coseno cuadrado, acuérdense que es 1, entonces me va a quedar la raíz de 1 más 1, que es la raíz de 2. Por lo cual, como el módulo es constante, la hélice se recorre a rapidez constante. ¿Sí? Interesantísimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la velocidad, incluso esto me está diciendo algo más grande. O sea, digamos, para cada t, la velocidad a la cual recorre esa curva es una constante. ¿Que cuánto es? Raíz de 2. Luego que hacemos eso, pues la longitud de curva, ¿qué es? Pues nosotros habíamos dicho que eso empezaba desde 0 y terminaba en 2pi. Entonces, si eso empezaba en 0 y terminaba en 2pi, obtenemos que la longitud de curva va a ser la integral de 0 a 2pi de la norma de ese vector. Y la norma de ese vector nos dio raíz de 2 por el cálculo que acabamos de hacer anteriormente. Aquí sí me va a tirar algo de YouTube. Si es necesario que pause el video y haga la cuentica, no pasa nada. Y entonces observamos que la longitud de la curva me da 2pi por raíz de 2. ¿Por qué? Porque pues es esta integral. La integral de raíz de 2 es raíz de 2 por t. Pero t evaluado desde 2pi hasta 0. Entonces por eso me da 2pi por raíz de 2. ¿Listo? Si es necesario,
pues revisar la cuenta. Esta es pues la integral de una constante. Entonces acuérdense que la integral de una constante es la constante multiplicada por t evaluado en el intervalo que nos da. Entonces, geométricamente, ¿qué pasa? Geométricamente, la hélice da una vuelta completa, o sea, arranca en z, la hélice empieza en 0 y termina en 2pi. Y la longitud 2pi raíz de 2 es mayor que el 2pi. Entonces, vamos a observarlo. Vamos a observarlo. Entonces, permítame, por acá tengo una animación de la hélice. Entonces, espéreme por acá. Creí que ya lo tenía abierto, pero no. Entonces, tenemos por acá la hélice. Entonces, vamos a abrir aquí la hélice. Entonces, observen. Esto es una representación en 2D de qué? Es una representación de lo que nosotros ya habíamos calculado, que era la hélice que se envolvía alrededor del eje Z. Este es el eje Z. Entonces, mire, si yo le doy reproducir, aquí lo que estamos viendo es el punto recorriendo toda la hélice. Entonces, mire, el parámetro va desde 0 hasta 6.28, que es 2pi. Entonces, observe que para cada punto, si ve que el punto se está moviendo a una velocidad constante, miren, ahí se va moviendo a una velocidad constante, o sea, ahí le está dando la vuelta, ahí le está dando la vuelta al eje Z. Y estamos obteniendo que ese valor pues nos da 2pi por raíz de 2, o sea, 8.86. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se desenrollara la hélice sobre un plano, sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo con estos dos catetos. Y entonces pues ahí tenemos la animación. En la animación, ¿qué es lo que yo quiero que vean? Que veamos que el punto se recorre a una velocidad constante. ¿Estamos de acuerdo? Eso implica entonces que pues el cálculo que nosotros estamos haciendo de la longitud de curva pues nos da el 2pi por raíz de 2. Observemos esto. Vamos a observar otro ejemplo. Entonces, vamos a calcular la longitud de arco de r de t igual a esta función vectorial en el plano, que su primera componente, su primera función componente es t, y su segunda función componente es t al cuadrado. Entonces, bueno, mire qué pasa. Derivamos lo mismo. Entonces hacemos la parametrización. La parametrización ya la tenemos. La derivada nos da, la derivada de t es 1, la derivada de t cuadrado es 2t, entonces la derivada me da 1, 2t. Si calculamos la magnitud nos da el primero al cuadrado, pues es 1 al cuadrado, que es 1, más la derivada al cuadrado me da 4t al cuadrado. Y eso me genera esta integral, la integral de 0 a 1, porque t dijimos que se movía de 0 a 1. Miren, aquí decíamos que t se mueve de 0 a 1. Todo este problema, valga la redundancia, o bueno, lo vuelvo a decir, esto está aquí en el problemario. Estoy resolviendo este primer ejemplo. ¿Listo? El que acabé de resolver fue este que está acá. ¿Sí? Esto es lo que habíamos hablado de la longitud de arco. Entonces ese proceso es este que está acá, y estoy resolviendo el primer ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a resolver todo este primer ejemplo, pero bueno, esta es una sustitución trigonométrica, ¿no? Entonces, bueno, esa integral lo invito a que la resuelva usted. Yo la voy a resolver aquí, pero pues muy rápidamente, ¿no? Entonces, digamos, pues si hacemos la sustitución u igual a 2t, entonces tenemos que me queda du es igual a 2 por dt. Reemplazamos acá el du, entonces como du es igual a 2 por dt, pues entonces me sale 1/2 de la integral. Esto es integración básica, y entonces obtenemos que esta integral me da esto que está acá. Esta fórmula nace de una sustitución trigonométrica. Entonces, digamos, si usted quiere resolver la integral a mano, esa integral nace de una sustitución trigonométrica. Bueno, es una forma a cuadrado más x al cuadrado, que si usted la quiere repasar, esa fórmula se puede repasar acá. Entonces voy a poner aquí
voy a poner acá, eso está aquí en cálculo integral de una variable, acá en integrales y técnicas de integración, y eso está aquí en las sustituciones trigonométricas, donde el radical es de la forma a cuadrado más u cuadrado. Entonces eso es una sustitución tangente. Y bueno, aquí hay un ejemplo aquí hay ejemplos de una sustitución tangente. Entonces, bueno, ahí usted puede resolver los problemas, ¿listo? O bueno, puede ver como la forma de las sustituciones, y bueno, ahí también lo puede repasar si es necesario. Y acá la fórmula de la tabla me da esto, pero yo dije que U era 2T. Entonces, si U es 2T, o bueno, acá también pues esto se puede resolver. O sea, no necesito volver a T. Recuerda que el proceso de integración, cuando usted hace una sustitución, pues usted puede sustituir también los límites. Entonces usted puede hacer esta cuenta sin necesidad de volver a T. Y L pues me resulta dando este valor que está acá, que es este valor aproximado, que es 1.479. ¿Listo? Este es el proceso de calcular la longitud de curva para esta función que está acá, ¿sí? Entonces digamos, miren que es un proceso pues que usted ya conoce, o sea, esta integral usted ya la sabe calcular. ¿Listo? Pues sin embargo, pues si existe alguna duda, pues nos podemos ver ahí en los horarios de atención y pues les explico ahí cómo se calcula eso, pero digamos que esta integral pues usted ya la sabe calcular sin ningún problema. Bueno, vamos a mirar otro caso, vamos a mirar esta espiral. Entonces tenemos esta función r de t igual e a la t coseno t, e a la t seno t, con t que va de 0 hasta pi. Si derivamos, obtenemos esto que está acá. ¿Listo? Y entonces vamos a calcular la magnitud, la misma historia. Entonces tenemos r' de t al cuadrado. Entonces la sacamos al cuadrado porque es que acá nos queda una raíz fea. Entonces pues calculémosla al cuadrado para evitarnos sacar todas esas raíces. Y observemos esto, que me queda esto al cuadrado. ¿Cómo me queda? Me va a quedar, porque espere, porque la derivada, ¿qué me da la derivada? La derivada me da, mire que la función es e a la t por coseno t, entonces eso es un producto, la derivada de un producto. Y acuérdense que la derivada de un producto, ¿qué es? Es la multiplicación de la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la segunda función por la derivada de la primera, ¿sí? Y hacer esa suma. Eso significa que esta derivada me queda de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acuérdense que la derivada de e a la t es e a la t, o sea, esto queda e a la t coseno t menos e a la t seno t, menos e a la t por seno de t, donde seno pues es la derivada del coseno, ¿no? Menos seno, por eso el menos. ¿Sí? Bueno, esto es la derivada, esto es una cuenta que ya sabemos hacer también, y elevamos al cuadrado porque pues tomamos cada componente y se eleva al cuadrado. Entonces, cuando hacemos toda esta cuenta, observe que acá me queda un coseno t más seno cuadrado de t, eso es 1, por la misma propiedad que acabamos de ver, pero aquí me queda este término cruzado, y ese término cruzado se cancela. Por lo cual, la norma, si yo le saco esta cuenta, voy a dar ahí un espacio para que mire la cuenta. Si es necesario pausar y revisar la cuenta, no hay ningún problema. Coseno cuadrado más seno cuadrado me da 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado me da 1. Por lo cual, lo único que va a quedar es menos 2 seno t coseno t, pero acá me queda más 2 seno t coseno t. Eso se va. Entonces me queda e a la 2t por 2. Si yo saco la raíz, me queda esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, va a dar ahí un espacio para que lo vea. Y recomiendo ir pausando el video, ¿sí? Recomiendo ir pausando el video. Lo cual implica ¿qué? Lo cual implica que entonces si esos términos al cuadrado se cancelan, entonces me va a quedar simplemente la integral de 0 hasta pi, que es el t o la curva hasta donde iba, de raíz de 2 por e a la t de t. Eso me da raíz de 2 que multiplica a e a la pi menos 1. ¿Listo? Por lo cual la longitud de curva me da raíz de 2 por e a la pi menos 1. ¿Listo? Fácil. ¿Listo? Finalmente,
es posible generar algo que se llama la función longitud de arco. La función longitud de arco, pues es hacer una reparametrización de esa longitud para una curva cualquiera. Entonces, digamos, arranco en un A, pero quiero terminar en un T dado. Entonces, digamos, porque por ejemplo, digamos, le piden a usted, calcule cuánto se ha recorrido si se ha movido desde el instante 0 hasta el instante 5, por ejemplo. Entonces, digamos, para un T indefinido, bueno, hasta ahora T es un parámetro, ¿sí? Entonces, digamos, T generalmente es el tiempo, entonces por eso no necesariamente genera una distancia recorrida. Entonces, la idea es como establecer una fórmula que nos permita, a partir de un espacio de tiempo dado, entender cuánto fue la distancia recorrida de la curva. Y entonces, por eso es importante generar esa parametrización. ¿Y por qué? Porque eso se va a necesitar para algo que se llama el cálculo de la curvatura o el cálculo de la torsión de una curva. Y eso se define de esta manera. Entonces, si R de t es suave, ojo porque necesitamos que la curva sea suave. ¿Qué significa eso? Que la derivada exista, y además de que la derivada exista, que sea continua, o sea que las funciones componentes deben ser continuas para todo t. ¿Listo? Seno, coseno, bueno, funciones continuas, usted ya conoce funciones continuas. Además, nunca puede ser 0 como vector. ¿Qué significa que no sea 0 como vector? Significa que las componentes no pueden ser 0 simultáneamente. Por ejemplo, esta curva que está acá, esta curva cumple esa condición, porque cuando esta derivada se hace 0, esta no. O cuando esta se hace 0, esta no. ¿Sí? Entonces, esas son las curvas que cumplen esa condición, porque coseno se hace 0 solo en pi medios, pero en ese espacio seno no se hace 0, entonces no es un vector nulo. O sea, un vector nulo, acuerda que el vector nulo es cuando las dos componentes son 0. Cuando vimos álgebra estudiamos eso. ¿Listo? Y entonces, la función longitud de arco que debe cumplir esa condición es esta integral que está acá. Esta vuelve y juega, es una integral en una sola variable, entonces como es una integral en una sola variable, pues esa es una integral por primer teorema fundamental del cálculo. Por lo cual, por primer teorema fundamental del cálculo, esa derivada siempre es positiva. O sea, la derivada de esto, acuérdense que yo le pongo derivada aquí a la izquierda y le pongo aquí derivada a la derecha, me queda solo lo que está por dentro de la integral, obviamente con todas las condiciones del teorema fundamental del cálculo, lo cual implica que esa derivada siempre es positiva, por lo cual esa longitud de curva que estamos calculando para cada t es una función que es estrictamente creciente, lo cual implica que es una función que se le puede calcular la inversa porque es inyectiva. ¿Sí? Esto es otra cosa ya de cálculo 1. Bueno, eso es algo, digamos, que recomiendo revisar allá de cálculo 1 para que lo tenga en cuenta. Y entonces esa función o esa longitud de curva es una función que es estrictamente creciente, lo cual implica que es invertible. ¿Y eso qué pasa? Yo puedo hacer una composición como función y eso me permite hacer una reparametrización de la curva en términos de un nuevo parámetro S. ¿Y para qué hago yo eso? Eso lo hago para que cuando la rapidez es constante y es igual a 1, el parámetro S coincide con la distancia recorrida. Entonces yo puedo hacer una reparametrización de la curva por medio de un vector unitario y eso me genera que cuando yo calcule la longitud o por medio de esta función de longitud de arco, yo pueda calcular efectivamente cuánto recorrió la curva. Y eso hace que entonces yo pueda, por ejemplo, por medio de una circunferencia, determinar cuánto se ha recorrido en términos de una reparametrización. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos un círculo de radio R
Esto ya lo vimos en la clase anterior cuando hicimos coordenadas polares. Entonces, esta es una reparametrización de la curva en términos de radio R con T de 0 a 2pi. Entonces, la idea es encontrar la función de parametrización de curva y reparametrizar eso en función de S. Entonces, notemos que la derivada, pues normal, la calculamos y la norma de ese vector derivada, pues nos da R. Esto es un cálculo que es fácil, es una factorización, lo cual implica que yo puedo construir la función de longitud de curva. Mire que la función de longitud de curva, ¿qué es? La función de longitud de curva es esta que está acá. ¿Listo? Entonces la función longitud de arco me queda de esta manera, por lo cual la función de longitud de arco me queda R por T. ¿Y por qué tomamos A igual a 0? Porque T arranca desde 0. Entonces yo necesito un punto inicial desde donde empezar a medir. En este caso pues estoy midiendo con un T que arranca desde 0. Pues, entonces tomo A igual a 0, lo cual implica que si yo reescribo T, entonces yo tengo que T, cuando haga esta cuenta, bueno, esto es S, ¿no? S es igual a RT. Entonces, si yo despejo T, observo que T me queda como S sobre R. Eso me permite hacer una reparametrización de la curva, y esa reparametrización de la curva en términos de S me va a quedar descrita de esta manera. ¿Listo? ¿Y eso qué significa? Eso significa que la rapidez unitaria me da este valor, por lo cual si yo hago esta reparametrización, la reparametrización me queda descrita de esta forma. ¿Y para qué es eso? Eso es para que cuando yo vaya a calcular la longitud de curva y resulta que la longitud de curva no está determinada en términos de T, o digamos la rapidez no es constante, acá la rapidez sí es constante, entonces cuando yo haga el cálculo de la longitud de curva me está dando efectivamente el valor de lo que equivale a hacer ese recorrido. ¿Listo? Bueno, recordemos el ejemplo de la parábola y miren lo que nos daba la integral, porque esto fue lo que nos dio la integral acá, ¿no? Pues bueno, esta integral en ese sentido pues se puede calcular, pero entonces el problema es que el cálculo se debería poder hacer de la misma forma, pero entonces esto que está acá yo no lo puedo reparametrizar de esta misma forma. O sea, no puedo hacer este cálculo acá de la reparametrización, no se puede hacer. Entonces, ahí hay un problema, y es que digamos, cuando yo calculo aquí no se puede calcular la función longitud de arco, ¿sí? Entonces, esta función longitud de arco queda solo definida de manera implícita. Entonces, no toda curva suave admite reparametrización, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Son unos ejemplos que pues bueno se tienen en cuenta ahí, pero entonces esto es algo importante para que lo tenga en cuenta. Mire que la integración en el otro lado nos dio re fácil, nos dio R por T, pero es que aquí este logaritmo natural nos complica las cuentas. Entonces ese proceso de reparametrización en términos de una función de longitud de arco no siempre se puede hacer. ¿Listo? ¿Qué pasa ahí? No, pues toca conformarnos con hacer el cálculo de la longitud de arco para unos valores determinados y pues dejar ahí, ya no se puede hacer más. ¿Listo? Por ejemplo, esta curva que está acá es una curva que la llaman el astroide. Si calculamos la derivada, tenemos esto que está acá, pero note algo, que R' de t es igual a 0 en los múltiplos de pi medios. Entonces esta curva no es suave. Y esta curva, ¿quién es esta curva? ¿Quién es esta curva? Entonces vamos a entrar aquí a Wolfram Alpha y miremos la curva, ¿sí? Porque digamos, para que la veamos cómo es, entonces vamos a poner acá coseno al cubo de t, seno al cubo de t, espero que me la entienda aquí Wolfram. Mírela,
Esta es la forma paramétrica. Esta bebé se llama un astroide. Esta no es una curva suave. ¿Por qué? Porque para que sea una curva suave yo necesito que las derivadas, y aquí la derivada no existe. O sea, esto lo puedo parametrizar y la parametrización es la que les estoy mostrando. Coseno al cubo de t, seno al cubo de t. Pero mire que en los múltiplos de pi medios tengo esos picos. Allá la curva no es suave. Entonces acá no podemos hacer el proceso de la función de longitud de curva. ¿Listo? Entonces ese es otro ejemplo importante que quería que viéramos, porque es que esto no puede pasar, o esa cálculo, esa función longitud de curva no se puede calcular en esos puntos, porque ahí hay unos picos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos son los dos casos que quería que miráramos. En los pedazos donde sí es suave, sí se puede hacer la cuenta. Incluso nos dan esos valores, o sea, por ejemplo, de 0 a pi medios. ¿Qué sería de 0 a pi medios? Un pedacito de estos, ¿sí? Porque todos valen lo mismo, entonces es un pedacito de estos. Ahí sí se puede hacer. Pero para toda completa no, entonces cada una mide 3 medios. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? La función longitud de arco es la misma idea de cálculo 2, pero pues la acabamos de extender incluso a Rn, incluso yo hice ejemplo hasta R3, pero se puede extender a Rn. El cálculo es el mismo, perdón. El cálculo pues es el mismo que habíamos hecho, todo bien, no hay ningún problema. Esta función permite reparametrizar por medio de esa longitud de arco con la norma 1, pero necesitamos que la función sea invertible. Y no siempre se puede despejar t en términos de s, entonces hay que tener cuidado con esas dos cosas de lo que hemos estudiado hoy. ¿Listo? Entonces, eso que estamos haciendo es para pues poder definir qué es la curvatura y la torsión. Entonces, determinar cuándo se dobla esa curva o cuándo se tuerce esa curva en el espacio. Esas son cosas que, digamos, vamos a ir necesitando durante el curso. Entonces, digamos, aquí, aunque aquí escribí que digamos que en la próxima clase vamos a hacer eso, pero no es tan así, no vamos a hacer eso, porque lo que vamos a hacer es que vamos a definir esas curvas en términos de más variables. Entonces, cuando ya tengamos, digamos, todo el andamiaje, nos vamos a devolver acá y vamos a hacer pues todo el cálculo este que estoy mostrando. ¿Listo? Quiero terminar el video con una partecita acá. Sobre las integrales para que lo veamos y lo tengamos claro, ¿listo? Entonces, la integral de una función vectorial, entonces, vuelve y juega lo que les decía, la integral de una función vectorial es el cálculo de las integrales de las funciones componentes. Dos cosas que quiero decir acá. Esto es un vector, o sea, esto tiene 3 componentes. Y vea, si ve que aquí aparece una C, esta C que aparece acá es un vector de 3 componentes, o sea, no es un número, porque yo no puedo sumar números a vectores, eso no es posible de hacer. Lo que yo puedo hacer es sumar vectores a vectores, ¿sí? Por lo cual, cuando hablamos de integrales indefinidas, el C es un vector que es constante, o sea, es por ejemplo un vector A, B, C, ¿sí? Eso es muy importante. Y eso es importante para cuando nosotros estemos haciendo algunas cuentas y algunos ejercicios especiales. Entonces, voy a mostrar aquí con este ejemplo. Entonces nos dice que una partícula tiene aceleración constante determinada por este vector, cuya velocidad inicial en el punto 0 es 3, 4, 0 y su posición inicial es 0, 0, menos 3. Nos piden que hallemos la velocidad de esa partícula en términos de t y el recorrido o la posición de esa partícula en el tiempo t. Debemos identificar qué tipo de curva describe y el instante en que la partícula está más cerca del origen. Ojo, el concepto físico es exactamente el mismo, o sea, la integral de la aceleración es la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración.
Por lo cual, si yo quiero calcular la curva velocidad o la función vectorial velocidad, es calcular la integral de la aceleración. Eso me da este vector que está acá. Eso creo que es claro de ver, ¿no? O sea, porque digamos, si este es el vector es 0, 0, 2, pues la integral de 0 es 0, la integral de 0 es 0, la integral de 2 es 2t. Pero mire que aquí estoy sumando un vector C1. Pero ¿quién va a ser ese vector C1? Ese vector C1 lo voy a tomar del vector velocidad inicial. Entonces, ¿cómo el vector de velocidad inicial o la velocidad inicial de la partícula está determinada por el vector 3, 4, 0? Obtenemos que yo hago pues esta suma, ¿no? Entonces, al hacer esta suma, pues entonces, ¿esto que me da? Me da 340 igual a 002t más el C1. Entonces, si yo hago esta cuenta que está acá, al hacer esta cuenta que está acá, pues obtengo que C1 me da 340. ¿Listo? Lo invito a que haga la cuenta, que lo que le digo es que no tengo aquí la tablet y no puedo hacer aquí la cuenta, pero entonces le va a quedar 3 más 0, 3, 4 más 0, 4 y 2t es igual a 0. Pues entonces la velocidad en términos de t me va a quedar 3, 4, 2t. Y al integrar la velocidad, pues yo tengo que r de t, hago la misma historia de lo que acaba de hacer antes, entonces la integral de 3 es 3t, la integral de 4 es 4t, la integral de 2t es t cuadrado, más un vector constante c2, pero ese vector constante c2 lo recalculo de acuerdo a este vector que me dio acá, entonces obtengo que me queda 0 más 3t, pues 3t, 0 más 4t, pues 4t, y menos 3 más t cuadrado, que fue lo que me dio el vector velocidad, por eso esto me queda aquí 3t al cuadrado menos 3. Este es el vector posición de la partícula. Ese es el vector posición de la partícula. ¿Listo? Ahora, aquí viene lo interesante. La curva R de t, ¿qué es? La curva R de t es una curva donde la primera función componente es 3t, la segunda función componente es 4t y la tercera componente es t al cuadrado menos 3. ¿Qué ocurre acá? X es igual a 3t y y es igual a 4t. Yo de acá puedo despejar t. Entonces observe algo. T es igual a x sobre 3. ¿Sí? Entonces, es que aquí no puedo. Me va a tocar hacer un paint. Entonces, espera, aquí abro un paint. Ahorita salen por ahí cosas extrañas en paint. A ver. Voy a hacer aquí un sin título. Y voy a hacer aquí una cuentica pequeña. Me tocó así, perdónenme, pero se me dañó la tablet. Entonces yo tengo que x es igual a 3t. Entonces t es x sobre 3. Y de la misma manera, si y es igual a 4t, ¿de dónde sé que y es igual a 4t? De lo que tengo acá. Entonces yo tengo que y es igual a ¿qué? Y es igual a 4t. 4t. Entonces t es igual a y sobre 4. ¿Listo? Pero si esto pasa, pues t es igual a t. O sea que x sobre 3 es igual a y sobre 4. Los que sufren de ansiedad aquí una vez, pero profesor, escribe eso rápido. Pero es que el paint no me da. Entonces tenemos que 4x es igual a 3y.
Pero si 4x es igual a 3y, pues pasa esto a restar. 4x menos 3y es igual a 0. O sea que esa es una curva que está viviendo en un plano que es vertical. Incluso podríamos verlo en GeoGebra. Espérenme acá. Voy a abrir aquí GeoGebra. Voy a abrir aquí GeoGebra rápidamente. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre acá, bueno, espere que esto abra. Miren, si yo calculo eso en 3D, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que si yo pongo acá 4x igual a 3y, eso es este plano, ¿sí? Entonces la curva está sobre este plano. Entonces yo puedo reparametrizar la curva, así como lo hicimos en la presentación. Yo puedo reparametrizar esa curva en términos de S. ¿Y cómo? Resulta que si yo digo que S es igual a x al cuadrado más y al cuadrado usando un proceso de coordenadas polares, yo puedo hacer que esta curva x igual a 3t, y igual a 4t, yo pongo esto acá dentro de S, o sea, yo digo que S es igual a esto. ¿De dónde saqué esta parametrización? Esas son las cosas, o bueno, eso se puede reparametrizar en términos pues de lo que usted necesite. En este caso, la ventaja de esto es que yo lo puedo reparametrizar en términos de estas coordenadas polares. Eso me genera que yo pueda definir a S como, bueno, acuérdense que el valor absoluto de t es esta raíz de lo que está aquí al cuadrado. Entonces, si yo elevo S al cuadrado y despejo de acá, obtengo que z se convierte en esto. Entonces, z yo la puedo ver como una parábola en términos de S. ¿Y por qué? Porque la idea es reescribir esa curva en términos de una función de longitud de arco. Entonces, si yo reescribo esa curva en términos de una función de longitud de arco, obtengo que ese arco es una parábola. Y si es una parábola, eso me permite calcular el instante de distancia mínimo, porque es que la distancia mínima usted la calcula con la reparametrización de la curva en términos de t. Bueno, en realidad, el instante de distancia mínima usted lo puede calcular aquí también con esto. Y incluso aquí en el ejemplo lo estoy haciendo es en términos de t. ¿Qué hice para esto? ¿Para qué fue todo lo de la S? Lo de la S fue para determinar cómo es la curva. ¿Listo? Pero en realidad la distancia mínima usted la puede calcular en términos de t. Entonces, si la distancia mínima, la distancia pues la calculamos en términos de este, hacemos esta cuenta, miren, tomamos este vector y calculamos su longitud. La longitud sería la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado. 3t al cuadrado es 9t cuadrado, 4t al cuadrado es 16t cuadrado. Y t cuadrado menos 3 al cuadrado es esto que está acá. Si yo hago aquí toda la carpintería necesaria, obtengo que esto es t a la 4 más 19t cuadrado más 9. Y entonces voy a calcular la distancia mínima. Esta es la distancia recorrida por la partícula en términos de t. Entonces, si yo calculo la distancia mínima, yo puedo calcular la distancia mínima de esta función. Minimizo esta función. Si yo minimizo esa función, calculo la primera derivada. La primera derivada me da 4t a la 3 más 38t, porque la derivada de 9 es 0. Y si yo despejo esto que está acá, yo lo puedo ver como 2t que multiplica a 2t cuadrado más 19. Esto no tiene cruce con el eje Y, con el eje X. Por lo cual, la única forma de que la derivada sea 0 es cuando 2t sea igual a 0, o sea, cuando t es 0. Por eso solo se anula en t igual a 0, o sea que el único punto crítico donde la función tiene una distancia mínima es en t igual a 0. Se puede demostrar usando técnicas de cálculo 1 que el punto t igual a 0 es un punto mínimo. Usted calcula la segunda derivada de esto
le evalúa el punto t igual a 0 en esa segunda derivada y obtiene que es un valor positivo. Entonces eso significa que t igual a 0 es un mínimo. Por lo cual en t igual a 0 es el instante donde la distancia es mínima y, o sea, donde la partícula está más cerca del origen es cuando t es igual a 0 y la distancia al origen en ese punto es 3. ¿Listo? Eso era lo que quería decir. Eso era lo que quería decir, eso era lo que quería calcular y eso era pues lo que les quería mostrar. Los invito pues a que pues resuelvan, ya pueden resolver todos estos ejemplos. Los invito a que si necesitan algún tipo de apoyo, pues bueno, primero que todo pueden apoyarse en Connect, pero sin embargo, pues ustedes saben que aquí estoy en la oficina disponible la mayoría del tiempo. Entonces pues cualquier cosa que necesiten me pueden ir comentando y bueno, eso era lo que les quería contar, para eso quería grabar el video. Y bueno, y los invito a que sigan resolviendo los ejemplos, sigan resolviendo los problemas propuestos y cualquier cosa pues estamos hablando. La próxima clase, que es mañana, vamos a hablar de funciones de varias variables. Entonces, por favor, apenas tengan la posibilidad, vean el video, denle like, suscríbanse y cualquier cosa, pues quedo atento a sus dudas. Que tengan un buen día. Voy a robarle esta frase a Diana Uribe, que tengan un muy buen día, cualquier día que ese día sea. Entonces, estamos en contacto y nos vemos. Chao.